Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo. Los de arriba y los de abajo, ricos muy ricos, pobres que cada vez lo son más y entre ambos esa clase media a la que tampoco terminan de salir de todas las cuentas. Todos somos piezas de un mismo tablero en el que jugamos una partida diaria marcada por una realidad con la que convivimos, la desigualdad. Desigualdad de oportunidades, de género, de recursos, desigualdades que nos dividen y que también limitan nuestro potencial como sociedad. Soy Olga García, quédense con nosotros porque comenzamos un nuevo episodio de Viva Voz. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Juanjo Becerra, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy a media voz he de decir, porque a ver si podemos... Con media voz vale más que otros abajo. Sí, pero vamos a ver qué podemos hacer, vamos a hacer lo que podamos. No es que quisiera yo ponerme especialmente negativa o pesimista en esta presentación, pero es que esa polarización de la que hablamos últimamente para todo, pues yo creo que también afecta un poco al plano económico, extremos cada vez más distantes. Sí, yo que me gusta escuchar y leer a los que saben antes de decir ese tipo de cosas. He estado leyendo y escuchando cosas de Olga y de compañeros suyos que estudian la desigualdad y efectivamente parece que hablan que, bueno, con matices, pero que vamos hacia un estancamiento de las clases, ¿no? Y hacia un aumento de las diferencias, de las desigualdades que es preocupante. A mí me encanta, me parece que es un tema súper interesante, lo decíamos en el último podcast y otra vez, hablar de la desigualdad. Y me parece que es un parámetro, ahora nos dirá nuestra experta, con el que medir muy bien el nivel de prosperidad y estabilidad de un país, ¿no? Cuando ha habido grandes desigualdades, acaba saltando todo por los aires y deberíamos saber hablar con serenidad de la desigualdad. El problema es que, como consideramos que igualdad es igualitarismo, que es si defiendes la igualdad o estás contra la desigualdad, eres poco menos que comunista, pues al final acabamos en la trinchera de siempre, en esa polarización, ¿no? Uh-huh. Yo estoy encantado de tener una experta en desigualdad hoy con nosotros, me han hablado maravillas de ella, me han dicho, el decano de la Facultad de Económicas me ha dicho que es una de las mayores expertas, y lo he contrastado estos días, lo he podido comprobar estos días, en desigualdad, y creo que vamos a aprender mucho hoy. Pues vamos a entrar en materia con ella. Ya se ha adelantado, que esto cae a mí además, reconocida economista, colaboradora en diferentes entidades e instituciones, no solo de nuestro país, pero sobre todo, Juanjo, como tú bien dices, profesora de Economía de esta universidad. Olga Cantó, bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Olga, Juanjo, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Hasta hace no mucho las generaciones más jóvenes sí que veían mejorar sus niveles de renta con respecto a generaciones anteriores, a sus antecesores. Sin embargo, ahora parece que estamos empezando a hablar de lo contrario y eso que estamos en un mundo pues con cada vez más oportunidades en un mercado laboral más global, con sistemas educativos o itinerarios educativos también más amplios. ¿De verdad nuestros jóvenes están viviendo o van a vivir peor que sus padres? Me voy a centrar especialmente en Europa y en España, ¿no? En países desarrollados. Yo trabajo especialmente la desigualdad en países ricos. Es verdad que me interesan también los países en desarrollo, pero he trabajado fundamentalmente desigualdad y pobreza en países ricos. Uh-huh. Realmente las dimensiones del bienestar son muchas, ¿no? Porque cuando decimos desigualdad, tenemos que decir desigualdad de qué, ¿no? Porque hay muchas desigualdades. Hay desigualdades que tienen que ver con la raza, con la discriminación por determinadas características, ¿no? Pero cuando hablamos de desigualdad económica, lo que tenemos que pensar es que lo económico tiene también muchas dimensiones, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de renta y de riqueza. Podemos hablar también de dimensiones que tienen que ver con el acceso a los bienes preferentes, que de hecho los bienes preferentes se estudian poco en la Facultad de Economía, desgraciadamente, pero hace ya más de un siglo que se discute en economía que hay determinados bienes que no pueden estar al albur del mercado, es decir, bienes que son fundamentales para el desarrollo de la vida, ¿no? Por ejemplo, para que la gente nos entienda. Por ejemplo, la educación, la salud y la vivienda. Esos tres bienes son bienes que sin ellos no puedes desarrollar una vida digna. Evidentemente, ahí en los países menos desarrollados tendríamos que añadir aire limpio, agua limpia,
saneamiento. Es decir, los jóvenes de hoy viven en un país en relación con la juventud pues, de mis padres o la mía, ¿no? Donde el crecimiento económico ha proporcionado un nivel de renta media mucho más alto. Tienen acceso a, digamos, a poder hacer cosas que las generaciones previas no podían acceder. Conocer Europa, conocer el mundo. No digo todos los jóvenes, hay jóvenes con muchos menos recursos, ¿no? Pero los niveles de desigualdad de hoy, ahora mismo en España, digamos desigualdad sin tener en cuenta el aumento de la renta, son bastante parecidos a mediados de los 70, a lo que era mi juventud, o mi infancia, ¿no? Digamos. Lo que pasa es que hay determinados bienes de estos 3 que os he dicho que se han convertido en más caros. También me gustaría lanzar el mensaje de hay jóvenes y jóvenes. Es decir, hay un discurso general de la siguiente generación, ¿no? Y me parece bien, porque la vivienda es un problema para prácticamente todos, pero es verdad que no todos van a tener las mismas oportunidades. Es decir, aquí lo que importa es el origen social. Hay jóvenes que van a tener mucha facilidad de acceder a la vivienda porque tienen una familia que ha acumulado activos, que tiene riqueza, y hay jóvenes que no van a heredar prácticamente nada y que van a tener muchísimas dificultades para comprar vivienda a los precios que está hoy. Uno de los términos que más escuchamos últimamente también es la redistribución de la riqueza. ¿Frena o más bien alimenta el crecimiento de una economía? Porque tenemos posturas en ambas partes, en esos 2 extremos polarizados de los que hablábamos al comienzo del podcast. Bueno, la redistribución de la riqueza es muy complicada. Primero, quizá tenemos que hacerle la diferencia a los que están escuchando qué es renta y qué es riqueza, ¿no? Porque, de hecho, a los alumnos de economía hay que explicárselo, ellos tampoco lo saben. Entonces, renta es el flujo de ingresos que tú tienes mensualmente en tu cuenta corriente, ¿no? Y la riqueza es la acumulación. La riqueza es una variable stock, digamos. Eso es un activo que vas construyendo a partir de tus ahorros, esencialmente, ¿no? Entonces, claro, la riqueza está mucho peor distribuida que la renta. ¿Por qué? Pues porque más del 60% de la población española no puede ahorrar. Hablamos del 60%, de 20 y tantos millones de personas que no pueden ahorrar. Están ahorrando algunos de ellos solamente a través del pago de sus hipotecas, que obviamente es un activo que poseen, pero es un activo del cual no pueden prescindir. Claro. Es decir, solo pueden pues, actuar de avalistas, por ejemplo, con sus hijos, ¿no? Pero ese activo ellos necesitan vivir en algún sitio, ¿no? Por lo tanto, digamos que la capacidad de ahorro de algunas capas sociales es muy baja. Lo que está pasando últimamente es que se está acumulando mucha riqueza en la parte alta de la distribución. Pero yo visualizo que de aquí en adelante, primero porque es verdad que se han tomado algunas medidas relacionadas con el 10% más pobre, como el ingreso mínimo vital, es verdad que tiene todavía que llegar, todavía no está llegando donde debe, debería llegar mucho más de lo que está llegando. Pero bueno, reforma laboral, salario mínimo, estamos viendo que eso ha incrementado sus rentas. La inflación les ha afectado especialmente, con lo cual eso también ha contrapesado. Pero a futuro, yo creo que los problemas de desigualdad van a estar guiados por la desigualdad de riqueza en particular, porque hay grupos que han acumulado mucho, bienes que eran muy baratos en los 90, bueno, muy baratos, mucho más baratos, quiero decir, que han ido acumulando determinadas familias, digamos, que van a traspasar a la generación próxima, pero solamente a algunos jóvenes. Por lo tanto, yo creo que ese 1%, ese 5% entre el inmobiliario y la financiarización de la economía, porque ese 1% también tiene muchos activos financieros, claro, va a ser lo que guíe las desigualdades del futuro. Es decir, nuestros jóvenes van a ser probablemente más iguales en renta, yo tengo la esperanza de que sean más iguales en renta, de hecho, pero mucho más desiguales en riqueza. Claro. He visto 2 parámetros, si no me corriges, leyendo estos días. Somos una potencia, perdóname que utilice la palabra, en pobreza infantil, y a nivel europeo somos realmente un referente en desigualdad, ¿no? El primero o segundo país en estos temas. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene este país que nos convierta en...? Bueno, España ha sido un país de alta desigualdad en el contexto europeo. Bueno, en realidad me referencio a los países, digamos, del euro, esencialmente, ¿no? Si miramos los países del este, hay países con más desigualdad que España, ¿no?
Pero es verdad que España, desde cuando tenemos datos, desde los 70, pasando por el año 80, 90, que tenemos bases de datos que comparar, ha sido un país que ha estado siempre a la cabeza de Europa en términos de desigualdad. En general, se ha asignado eso a que teníamos un mercado de trabajo con unos sectores con muy poca productividad y, por lo tanto, salarios bajos. Es verdad que si los sectores no son productivos, es muy difícil que los salarios sean altos, ¿no? Entonces, somos un país que se ha desarrollado muy rápido. Es decir, ya digo, las diferencias se han mantenido. Lo que no se ha hecho ha sido mejorar en esas diferencias. Se ha aumentado la renta media, es decir, somos más ricos en media, pero la distribución se ha mantenido mucho. Hemos tenido momentos de grandes cambios, hay que decir. En los 80 fue el único periodo en que la desigualdad se redujo, desigualdad de renta, ¿vale? Estoy hablando solamente de rentas, porque hubo unos cambios muy importantes en políticas cruciales, que son el sistema de pensiones y el IRPF. Una de las claves, yo creo que, de diferencia entre los años 70 y hoy en España es que se han disparado mucho las desigualdades antes de que actúe el Estado. España tenía un Estado muy poco intervencionista en el año 73. Nuestras políticas públicas reducían el 15% la desigualdad. Hoy reducen el 35-38%, prácticamente, incluso hay momentos que hasta el 40%. Se ha doblado prácticamente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que los salarios, digamos, lo que podemos llamar salarios, renta del autoempleo, o sea, y rentas de capital, que es la clave antes de la acción del Estado, eso se ha disparado. Es decir, ha aumentado mucho la desigualdad antes de la actuación de las políticas públicas, ¿no? Eso tiene que ver seguramente pues, con la organización de las empresas, con el rol de los sindicatos, que en la época, si queremos, incluso predemocrática, tenían un concepto de igualdad incluso más potente que a día de hoy, ¿no? Y los sindicatos dentro de las empresas, ¿no? Incluso en el régimen franquista, tenían una voluntad de que el trabajador, digamos, no hubiera grandes diferencias entre lo que cobraba el jefe y lo que cobraba el último empleado, ¿no? Insistiendo con lo que decía yo al principio de si la igualdad tiene ideología o no, o mucha o poca, y con lo que decía Olga de ese conflicto aparente entre redistribución de riqueza y crecimiento económico, que parece que sí hay impuestos, frenas la economía, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto fomentar la igualdad es algo que nos interesa a todos y hasta qué punto es algo que interesa solo a las clases bajas? Es decir, ¿desde arriba se debe ver la igualdad como un enemigo? Claro, esa es muy buena pregunta. En realidad, claro, ¿qué es la desigualdad y la igualdad? Lo que comentabas al principio, ¿no? En realidad, las sociedades tienen grados de desigualdad. Es decir, no es que una sociedad sea totalmente igualitaria y otra sea totalmente desigualitaria. El tema es que cuando la desigualdad es muy alta, esto puedes pensar que es como el colesterol, ¿no? Cuando es muy alto, ¿no? Pues empiezan a haber problemas muy importantes en la sociedad. Entonces, no es que tengamos que ser todos idénticos. De hecho, en Chequia no son todos idénticos, ¿no? Los indicadores de desigualdad dicen que hay desigualdad, por supuesto. Es imposible que una sociedad sea totalmente igualitaria. Claro. Quizá tampoco sería ni deseable. Lo que hay que tener es un grado bajo, como os decía antes, ¿no? Como el colesterol. Hay que tener un grado bajo de algo que es negativo, porque lo que hace es rompe la cohesión, hace que los ricos, de hecho, tengan serios problemas. De hecho, en Latinoamérica, los ricos tienen que, cerrarse en sus propias urbanizaciones. Es verdad, ya digo, que en el contexto español, uno de los problemas que hemos tenido, y por lo que estamos respondiendo a tu pregunta inicial, tan arriba en la lista, es porque tradicionalmente no hemos tenido grandes políticas para la cola baja de la distribución, ¿vale? Ya. No hemos tenido una renta mínima general para todo el Estado hasta 2020. No hemos tenido unas políticas contra la pobreza infantil y, de hecho, no las tenemos. La jornada que tenemos el lunes que viene tiene el objetivo de nuevo subrayar que necesitamos una política que luche contra la pobreza infantil porque estamos condenando a muchos menores a vivir en situaciones muy difíciles en términos económicos y eso nos va a costar muchísimo dinero en el futuro. Es decir, los niños de la gran recesión que no han podido salir de esa situación van a ser adultos con problemas de salud, de búsqueda de trabajo, de poder adaptarse a un entorno laboral normal, problemas educativos. Eso nos va a costar muchísimo dinero.
Y la inversión en la infancia es crucial. Creo que si tengo que decir uno de los problemas más importantes de la desigualdad en España es que está muy polarizada entre hogares con menores y aquellos que deciden no tenerlos, pero claro, las necesidades económicas son radicalmente diferentes. Entonces, nuestros niveles de pobreza infantil son altísimos y creo que hace falta una política decidida y no la tenemos todavía. La fortuna del 1% más rico del mundo aumenta cada día 2.700 millones, mientras cada noche 800 millones de personas se van a la cama con hambre. Nuestros salarios varían cada vez más dependiendo de la comunidad autónoma en la que residamos. Casi 3 millones de personas se encuentran en situación de pobreza laboral. Tener trabajo en España no garantiza que no se necesite ayuda. Aparte de estos titulares que acabamos de escuchar, podríamos mencionar otras muchas cifras, las estamos mencionando a lo largo de esta conversación, relacionada con eso, con pobreza, desigualdad, precariedad. Además, no estamos hablando ya solo de falta de recursos materiales, como estábamos comentando, también estamos hablando de falta de oportunidades en este momento. ¿Cuáles son los retos más urgentes a los que tenemos que hacer frente en este sentido? No sé, se nos vienen a la cabeza siempre la brecha salarial, la dificultad de acceso a la vivienda. ¿Cuáles serían? Bueno, hay retos, yo creo que hay retos de corto plazo y retos de largo plazo. Hay algunos retos que no podemos cambiar de hoy para mañana. En concreto, el reto, por ejemplo, educativo. Yo creo que ha habido un proceso, digamos, preocupante de segregación educativa por origen social en España. En concreto, hay bastantes estudios que ya identifican que hay factores de segregación. La segregación es muy mala para la desigualdad. La segregación educativa lo que hace es que segrega por el origen de la familia, ¿no? Porque, digamos, no estudian en el mismo colegio, y eso hace que las dinámicas sociales sean precisamente segregadoras, que generes esa diferencia antes de la actuación del Estado. Y eso es muy importante porque nosotros podemos aumentar impuestos, generar más transferencias, pero es imposible tener una sociedad más igualitaria si los salarios de inicio son muy desiguales. Eso yo creo que es imposible. ¿Por qué? Pues porque en general la gente considera que el salario que gana, entre comillas, se lo merece, ¿no? Como decirlo de alguna manera. Sí. Y claro, si tú generas mucha desigualdad antes de la actuación del Estado, es muy fácil que la gente, los de arriba, estén en contra de ese cambio, ¿no? Si además, digamos, tienen hijos y lo que quieren es protegerlos, eso genera una segregación social y dejas de comprender al que menos tiene, dejas de ver al que menos tiene. Entonces, ya tus barrios empiezan a estar más segregados, ya tus colegios empiezan a estar más segregados, ya no te mezclas, ya no consideras que tú perteneces a ese grupo. Volvemos a una sociedad de castas, de alguna manera. Bueno. Cerradas. Exacto. Entonces, dime quién es tu compañero de clase y te diré quién eres. Exacto. Entonces, esa es la política. Desde mi punto de vista, habría que cambiar. Es algo muy, muy poco popular. Los políticos obviamente no lo abordan en gran medida porque es muy poco popular, pero el acceso a la educación pública y concertada, financiada por fondos públicos, debería revisarse. Creo que el acceso debe depender mucho menos de la decisión de los padres, sinceramente, y mucho más de que haya una educación mucho menos segregada, porque los niveles de segregación que estamos llegando son muy altos. Dependiendo de las comunidades autónomas, hay muchas diferencias porque está transferida a la política, pero hay comunidades autónomas españolas que están al nivel de Hungría, que es uno de los países más segregados educativamente, ¿no? Esa es una política de largo plazo. Políticas de corto plazo, yo si tuviera que elegir una, obviamente sería una transferencia o impuesto negativo, bueno, que básicamente es diferenciar los impuestos y las transferencias que reciben o pagan los que tienen menores a su cargo. Creo que tenemos un gran déficit de políticas familiares. Creo que hay que hacer diferencia en el IRPF de cuánto paga la gente que, por decisión personal, por supuesto, tiene hijos y otra que no, porque las necesidades son radicalmente distintas. Y hablo incluso a todos los niveles de renta. Te voy a hacer una pregunta. Hemos tenido recientemente movilizaciones en relación con el problema de la vivienda. Y empieza a haber un caldo de cultivo otra vez de malestar social por esa desigualdad. ¿Tú crees que estamos en circunstancias parecidas a las del 15M? ¿Que haya un estallido de indignación, de descontento como aquello? Eso es muy difícil de prever. Fíjate que en Chile cambiaron el precio de un billete de metro y se montó una revolución. Y todo el mundo decía, pero si solo ha sido el billete de metro. Claro, esa fue la chispa, la gota que colmó el vaso.
Eso es muy difícil de prever. El pan en la Revolución Francesa pasó lo Sí, mismo. es que Siempre de hay pronto hay una chispa. Lo que sí es que se va creando como un caldo de cultivo poco a poco y la gente llega a un momento que se harta. La vivienda, como decía, es un bien preferente. Es de los 3 bienes necesarios para la vida. Nadie puede vivir sin vivienda. Digamos, nadie puede vivir una vida digna sin una mínima vivienda, ¿no? Más en un país rico en el contexto mundial, ¿no? Yo creo que hay que buscar políticas públicas que faciliten el acceso a los más jóvenes y sobre todo a los más jóvenes de la clase baja y de la clase media. Porque creo que las diferencias van a ser muy grandes con seguramente la clase alta. Pero es verdad que hay que buscar, digamos, también no segregar. Es decir, cuando tú imaginaos que montas viviendas sociales en alquiler. Lo que hay que hacer es que estén en las zonas donde está también la clase alta. No sé si me explico. Sí. Porque esto es fundamental. Porque si no hacemos eso, lo que estamos es generando guetos, dinámicas de gueto, y eso no puede ser así. Entonces, políticas integradoras, a pesar de los costes políticos. Es obvio que muchas veces la población se va a negar a que haya determinadas cosas cerca de su casa, ¿no? Digamos, pero luego eso genera igualdad social. Entonces, hay que buscar la forma de que todos se beneficien, digamos, ¿no? De alguna manera, y tratar de convencer, haciendo pues, parques, haciendo cosas que también sean positivas en esas zonas, ¿no? Digamos, compensando a aquellos que en un momento dado tienen pues, un edificio de este tipo más social, cerca, etcétera, ¿no? Porque, de hecho, en Navarra, por ejemplo, están haciendo políticas muy innovadoras. Están asegurando a los propietarios que van a recibir la renta, porque también es importante que muchos pisos salgan al mercado. Es curioso que Navarra es una comunidad con mucho nivel de riqueza, es una de las más ricas de España, pues ¿no? Navarra está haciendo unas políticas de vivienda muy integradoras. Yo creo que hay políticas que van a hacer a la población sentir más justicia fiscal, porque creo que lo que decías antes, lo que es la chispa, puede ser cualquier cosa la chispa, esa no la puedo saber. Pero si hay mucha gente que no se puede emancipar, que no encuentra dónde vivir, que tiene que seguir viviendo con sus padres hasta los 40 años, que ve que hay gente que tiene 2, 3, 4 viviendas, que cobra un alquiler por el que en el IRPF paga menos que él con su trabajo, sinceramente, creo que la sensación de justicia fiscal... Llevamos muchas papeletas para que nos toque. Llegamos papeletas para que... Porque no poder emanciparse es muy duro. Sí. Las perspectivas de vida de un niño dependen mucho de la educación y de los ingresos de sus padres, de lo que ocurre comparado con otros estados industrializados. Pero desafortunadamente esta es la dirección que están tomando otros países desarrollados si siguen con esas medidas de autoridad y siguen recortando la financiación de la educación y los ingresos de las familias trabajadoras. Joseph Stiglitz, economista estadounidense, premio Nobel en 2001, visitaba nuestra universidad ya por 2012, impartía una conferencia en el Paraninfo en la que hablaba, entre otras cosas, de esto que acabamos de escuchar, la importancia del acceso a la educación, que tú ya has comentado aquí. Queríamos centrarnos en el plano universitario. La formación universitaria, Olga, sigue siendo eso que se conoce como el ascensor social, ese mecanismo para el progreso de las nuevas generaciones. Bueno, pues esta otra vez es muy buena pregunta, porque la universidad, hay algunos economistas, de hecho, que han llegado a decir que la universidad es regresiva, ¿no? Que la universidad realmente le paga los estudios a los más ricos, ¿no? Y es verdad que obviamente a los niveles universitarios llega más la gente que viene de origen social de clase media, alta y alta. Esto es más que evidente. ¿Significa eso que la universidad sea regresiva? Pues no, yo creo que no. Significa que si la universidad pública, sobre todo, aúna a todos aquellos que llegan de clases bajas con gente de clase más alta, lo que hace es dar oportunidades precisamente a los que vienen de más abajo. Lo que creo que es fundamental es que la educación de todos los niveles sea gratuita, que en España no lo es. Es decir, nosotros cobramos es cierto que es muy bajo, pero hay países europeos que cobran aún menos. Yo creo que la universidad abre precisamente esas oportunidades a los que vienen de clase baja y de clase media baja, ¿no? Digamos, y mezcla, no segrega.
¿vale? ¿Qué está pasando ahora? ¿El ascensor social se está frenando? Estamos viendo que hay un cierto freno del ascensor social. Las razones no están muy claras. Mentiría si dijera que sabemos cómo se está produciendo. En realidad, en España en concreto, a ver si lo explico bien, el ascensor social fue muy dinámico porque había muchos puestos que ocupar que no existían antes del desarrollo económico español. ¿Qué pasa cuando ya no hay ese gran desarrollo, como pasó en esos años, ¿no? Pues que la sociedad se vuelve menos móvil. Para que alguien de clase baja se coloque en un determinado puesto, digamos que hay más competencia. Y las clases altas tienden a tratar de proteger, digamos, su posición, digamos, ¿no? Entonces, lo que se está viendo en Italia y en España se ve mucho, no solo que los de abajo no consiguen llegar arriba, sino que los de arriba protegen a sus propios hijos para que no caigan. Pero si tenemos mucha segregación educativa, es muy difícil que eso deje de pasar, porque no van a tener los contactos los de abajo, y los de arriba sí. Entonces, la segregación que tengamos a día de hoy, vamos a ver sus efectos dentro de 15 años. Claro, ya no se puede solucionar. Por eso yo creo que hay que solucionar el origen. Hay que tratar de que la segregación educativa no aumente, porque si aumenta, entonces tenemos un problema. Y desde luego, yo creo que la universidad debería ser todavía más accesible. O sea, yo creo que realmente, porque de hecho los másters también están diferenciando mucho, hay másters carísimos, ¿no? Hay también políticas educativas diferentes. Hay comunidades autónomas que cobran la mitad por los másters que otras comunidades autónomas. Entonces, tener un máster marca la diferencia para mucha gente de encontrar un empleo. Si tú vienes de nuevo de un origen social bajo, eres una persona capaz y resulta que no puedes acceder al máster que desearías, pues tienes menos oportunidades a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir en ese sentido. Hay que quitar las barreras y la educación, yo creo que universitaria va a ser cada vez más necesaria, porque no queremos ser una sociedad que vuelva a la agricultura, a ver si me explico. Claro. Queremos una sociedad que compita en el I+D, queremos ser una sociedad que, por supuesto, tenga una variedad de sectores, por supuesto, tenemos unas características que es obvio que vamos a tener un peso del turismo importante, ¿no? Por ejemplo, pero quizá no queremos competir en los niveles más bajos turísticos, ¿no? Queremos competir en un tipo de sector donde realmente los salarios sean dignos, ¿no? Entonces, si queremos eso, necesitamos formación. Mira que siempre se nos quedan muchos temas, muchas preguntas en el tintero, Juanjo, pero es que nos quedamos sin tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo y efectivamente yo seguiría como hacer 3 podcasts más hablando de esto. Cada uno de los temas que hemos analizado daría para un podcast entero y lo que yo me quedo es que están íntimamente relacionados todos, ¿no? Ascensor social con redistribución con todo, ¿no? Con fiscalidad, con educación, está todo muy... En fin, pues eso, que nos hemos quedado sin tiempo. Olga, muchísimas gracias. Olga Cantó, catedrática de Economía de nuestra universidad, de la Universidad de Alcalá, por habernos visitado hoy. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer hablar con vosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias una vez más por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Un saludo de Juanjo Becerra y Olga García. Descubre de viva voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.